¿Habrá algún peruano? ¿Habrá alguna peruana que tenga una estrella aquí en el Boulevard de las Estrellas de Hollywood, en Los Ángeles? Solo hay una. Solo hay una estrella allí, en el Boulevard de Hollywood, que tenga el nombre de un artista peruano. Una artista peruana. Su nombre fue Zoila Augusta Emperatriz Chávarri del Castillo. Nació un día como hoy, un 13 de septiembre de 1922. Irma Sumac. Irma Sumac es la única artista peruana que tiene allí, en Hollywood, su propia estrella. Es por las características extraordinarias de la voz de Irma Sumac. Bienvenidos a esta edición de su espacio vital para este día 10 de septiembre del año 2021, el segundo año de la pandemia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el aire de RPP Noticias. Soy el doctor Lemer Huerta, encantadísimo de estar con ustedes en esta tarde. Hoy día tenemos el gusto de conversar con el profesor Juan Cadillo León, que además es ingeniero también, quien es ministro de Educación de nuestro país y de nuestro Perú, así que lo saludamos a la distancia. Vamos a hablar sobre diversos aspectos que tengan que ver con lo que es el regreso a clase de una manera segura de los niños en nuestro país. Señor ministro, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Elmer. Encantado de poder estar en tu programa. Un saludo a todos tus televidentes, radioyentes. Muchísimas gracias, ministro. Yo siempre le digo a nuestros oyentes y televidentes que el hecho que ustedes, funcionarios, invitados, nos den unos minutos, les den unos minutos a los oyentes de RPP Noticias significa muchísimo para ellos. Gracias por eso. Somos de la misma región, somos del Callejón de Huaylas, ministro. Sí, Elmer. Yo soy de Huaraz. Yo soy de Recuay. Parte de mi familia es de Aija y por parte del padre de Marcará. Qué lindo. Pues toda mi familia es de Recuay. Yo también nací en Recuay, pero ya de chiquitito crecí en Chosica y luego ya en Lima. Qué gusto, ministro. Gracias por estar con nosotros en el programa. Antes de ir al tema de fondo, usted, ministro, fue nombrado maestro que deja huella en el 2014 gracias a esa iniciativa basada en un programa informático software que se llama Mundo Aumentado X, y luego recibió un premio importantísimo, el Premio Global a la Enseñanza, por su contribución excepcional a ser un maestro innovador y comprometido que haya tenido un impacto inspirador en su alumnado y en su comunidad, uno de los mejores 50 maestros del mundo. Dígame, lo que usted hizo, ahora que es ministro, ¿lo va a ampliar? ¿Lo va a usarlo como como un instrumento importante en el ministerio? ¿La iniciativa que usted tuvo? Mira, más allá de la iniciativa que yo tuve, creo que las iniciativas de los maestros orientados a la innovación es un aspecto clave que se tiene que desarrollar dentro del sistema. En este largo recorrido he conseguido poder contactarme con muchos maestros. Estuve como presidente del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana y he podido ver más de 3.000 maestros que en realidad han presentado sus proyectos de innovación en el 2019, en el 2020 y en el 2021 se ha trabajado también. He podido observar el enorme ímpetu de los maestros de poder resolver los problemas. Una de las grandes dificultades de todo el sistema es que por lo general las experiencias no se sistematizan y no se comparten. Y por lo tanto ahí perdemos bastante. Creo yo que a veces el maestro vuelve a reinventar la rueda. La rueda. ¿A qué me refiero? Que encontramos muchos proyectos similares, pero que como no se ha compartido, no hay un punto de inicio ni un punto de avance, que permita avanzar como una escalera en calidad, y al reinventarse, pues lamentablemente no subimos o escalamos en la calidad de los proyectos. Claro. En ese sentido, pues venimos trabajando para que los maestros puedan compartir sus experiencias. Creo que más allá de esta experiencia orientada a la matemática y cuentacuentos, que fue un proyecto y sigue siendo todavía estando en la web para producir cuentos,
lo que tenemos que recoger es justamente la experiencia de los maestros, la sistematización y la posibilidad de compartir estas experiencias dentro del sistema, y ahí lo relevante. El modelo, digamos, usar eso como una plantilla, como un modelo para que los maestros tengan la misma iniciativa que usted tuvo y obviamente no se reinvente la rueda. Qué importante. Doctor Huerta, a propósito justamente de lo que usted ha dicho del Global Teacher Prize, que fue esa nominación y me permitió estar dentro de los 50 mejores profesores del mundo, justamente el día de anteayer se ha nominado a la profesora Aleida Leiva, que es una profesora chiclayana, como también profesora que está dentro de los 50 mejores profesores del mundo. Entonces esto en realidad debe llenarnos de orgullo, y en realidad pues es una fiesta educativa, ¿no? La posibilidad de que tengamos otra vez una maestra reconocida dentro de las 50 mejores. Qué maravilloso, eso no lo sabíamos. La profesora se llama Aleida, ¿qué me dijo, por favor? Aleida Leiva. Aleida Leiva Chévez. Muy bien, pues felicitaciones a la profesora Aleida, que al igual que usted es considerada una de las 50 mejores profesoras del mundo. Es un honor realmente para el Perú. Qué lindo. Ministro, ese premio venía con $1 millón, ¿cierto? Sí, efectivamente. ¿Y dónde fue? ¿A dónde fue el dinero? No, yo fui nominado dentro de los 50 mejores, no obtuve el primer puesto. Pero todos me recuerdan como el ganador, bueno, en algunas entrevistas. Sí gané el maestro Pérez Agüey, ahí sí había un premio también económico. Pero en realidad esta nominación pues permitió que yo me consolidara como un maestro innovador en el referente, ¿no? que tienen los maestros en nuestro país, y ser querido y estimado. Y bien merecido, fabuloso. Ya yendo al tema que nos convoca, señor ministro, ¿nos podría dar así, en este momento, el big picture que se llama, el cuadro general, la estrategia general en lo que se refiere al regreso a clases? Entendemos, los oyentes entienden que esta es una pandemia, esto no había ocurrido en el mundo desde 1918, número uno. Número dos, no existe una fórmula, cada país tiene que tener su propia fórmula de regreso a clases, no es posible que nosotros miremos a Estados Unidos o a Dinamarca o a Italia o a Colombia o a Bolivia. Cada país tiene que resolver esto en su propia realidad. En ese sentido, denos el cuadro general de estrategia general, digamos, de ahora hasta el próximo año. ¿Cuál es el plan que ustedes tienen? En primer lugar, la estrategia está en 4 aspectos. Lo primero es lo seguro, lo gradual, flexible y voluntario. Y dentro de este marco, cuando nos referimos a la parte de seguro, tenemos que revisar las condiciones de bioseguridad dentro del espacio, pero también a la vez implica las condiciones dentro del local escolar. Al decir del espacio, estamos hablando de la localidad, que tiene que cumplir un conjunto de indicadores que se ha trabajado con el MINSA. Una vez que estos aspectos son habilitantes, empezamos a informar a las instituciones educativas de la posibilidad de regresar al plano semipresencial. Y ahí va lo gradual. Tenemos que pasar de trabajar de manera remota a manera semipresencial, y una vez consolidado lo semipresencial, hacia lo presencial. Y esto es lo que referimos de gradual. El otro elemento es la flexibilidad. Es decir, se diseña, o la institución educativa diseña, un conjunto de actividades en un plan que le permite tanto las actividades semipresenciales o presenciales. Y este plan es muy importante porque lo elabora la propia comunidad educativa, quien define cuántas clases se debe tener a la semana, en qué horarios, y también determinadas condiciones o medidas que se tienen que tomar con respecto al trabajo dentro del aula, fuera del aula, como también el trabajo de apoyo de los profesores en conjunción con los padres de familia. Y por último está el elemento voluntario, es decir, el propio padre de familia decide, o la propia comunidad decide cuándo regresar, y también podría decidir todo lo contrario, no regresar. Muy bien. Entiendo, son los elementos básicos del plan. Y en términos de, digamos, de cronología, en términos de plazos de tiempo,
¿Cómo ven ustedes el desarrollo, obviamente con estos cuatro importantes elementos de lo que va a suceder? En, en otras palabras, obviamente todo esto va a depender de los indicadores, los marcadores que vamos a hablar en un momentito, los marcadores epidemiológicos, etcétera. Pero, ¿cuáles son los pasos iniciales y cuál es el cronograma que van a tener? Bueno, en primer lugar, ya desde el inicio del año se ha venido desarrollando una estrategia para abocarnos a lo semipresencial. Hemos partido de un número pequeño de instituciones educativas que cubrían más o menos hasta julio algo más de 100.000 estudiantes, y ya hasta el día de hoy, que es, bueno, hasta lo que ayer teníamos, pasábamos de los 240.000 estudiantes a nivel nacional. Esta estrategia es obvio que se ha ido desarrollando mucho más fuerte en áreas rurales que en áreas urbanas. Y ahora, pues, en estos días, en estas semanas que hemos iniciado la gestión, nos hemos abocado a ver cómo podríamos retornar en las áreas urbanas. Esto también es un gran reto porque no es lo mismo tener una localidad con 10.000 o 15.000 personas a tener localidades como Trujillo o Arequipa o Piura o la Gran Lima, ¿no? Que es totalmente distinto, donde tiene sus propias complejidades. Correcto. A eso quería, entonces, eso quería escuchar. Usted lo ha dicho muy bien. Entonces, la estrategia general es ir de lo rural, de las zonas, digamos, que están más dispersas, en la que probablemente el virus es mucho menos frecuente, menos prevalente, de esas zonas ir a las ciudades, en donde obviamente por el hacinamiento, los transportes, etcétera, la posibilidad de contagios sea mayor. Con esta estrategia, entonces, ya tienen ustedes 240.000 estudiantes, dice que ya están siendo atendidos, son en realidad 246.760, leo aquí. Entonces, se espera que en las ciudades grandes va a ser, digamos, el último eslabón en la cadena de abrir las escuelas. Bueno, en realidad, en primer lugar, tenemos que rebatir el tema de la falta de información. Por lo general, cuando tú no tienes información, surgen los fake news que empiezan a asustar bastante, y creemos que según las encuestas que tenemos acá del año pasado, cuando se planteó, por ejemplo, el retorno, el 86% de los maestros deseaba una semipresencialidad o la presencialidad, mientras que un 8.6% indicaba que no quería retornar. Entonces, teniendo esta información como marco, tenemos que ir revisando por qué la gente no quiere regresar. Y no solo los maestros, sino también los propios padres de familia. Si nos fijamos en las últimas noticias, vamos a tener información de que hay grupos de maestros, grupos de padres de familia, incluso grupos de estudiantes que indican que no quieren regresar. Y otro grupo similar que dice todo lo contrario, que hay que regresar y es importante el regreso a las escuelas. ¿Qué nos dice la información científica que es a la que debemos recurrir? Que por lo general los espacios a las escuelas son seguras, si es siempre y cuando se mantengan determinados factores y condiciones que aseguren esa seguridad. ¿Cómo tenemos que recurrir o trabajar como Ministerio de Educación? Lo ideal es crear los marcos habilitadores. Y estos marcos habilitadores han sido pues justamente que se ha invertido en la reapertura de las instituciones mediante inversión que permita pues mejorar determinada infraestructura, como son los servicios de agua, los lavaderos, crear las condiciones con respecto a las mascarillas, kits de higiene, kits de limpieza que se tienen que ofrecer. Aproximadamente se han dado 401 millones a lo largo de este año para justamente cubrir, por ejemplo, esas necesidades. Y todo esto pues se ha dado de manera directa a las escuelas. El otro elemento que nos parece clave es generar toda la información mediante manuales entendibles y relativamente fáciles de poder entregar a los padres de familia, a los maestros y a los estudiantes, de tal manera que puedan actuar con información o sepan cómo comportarse en cada uno de estos espacios.
Muy bien, hasta ahí yo creo que nuestros oyentes están entendiendo que ustedes tienen este plan de estos marcos habilitadores en el cual van a arreglar las escuelas, van a hacer los ambientes más seguros, en base a los programas que usted nos ha dicho, que tiene que ser un ambiente seguro, el retorno va a ser gradual, va a ser flexible, con sus planes, voluntarios, etcétera. Pero, digamos, desde el punto de vista ya científico, ustedes, ¿cómo van a hacer para abrir más escuelas? ¿Qué indicadores? ¿Cómo trabajan con el Ministerio de Salud, señor ministro, para que ustedes digan, a ver, aquí en este distrito en Caraballo, o en este distrito en Piura, o aquí vamos a abrir? ¿Cuáles son los elementos que a ustedes les van a permitir anunciar de que tal escuela o tal grupo escolar va a abrir? Mira, acá justamente tengo la información de lo que es que se ha trabajado con el MINSA. Se revisa la tasa de mortalidad por COVID, se revisa la incidencia de casos, también la proporción de ocupación de camas hospitalarias, la proporción de positividad de pruebas COVID y la tasa de la letalidad del COVID, ¿no? Como elementos o indicadores que nos permiten, exacto, generar un mapa en el cual cuando hacemos la revisión cada 15 días nos indica que tenemos 76.864 servicios educativos habilitados. Esto quiere decir que el semáforo está en verde en esos espacios para poder abrir las escuelas. En base a esta información, ya la propia comunidad educativa primero revisa la infraestructura, si cuenta con los servicios de agua, si se han implementado estas condiciones, y pasa a preparar su plan. Esta preparación del plan, una vez preparado, también hay una parte de consulta de la comunidad educativa, donde efectivamente ellos revisan y ven las condiciones dentro de su infraestructura y la forma de organización para realmente poder regresar a la escuela y por lo tanto ahí preparan y presentan su plan. Este plan es autorizado por la UGEL. Muy bien, hasta ahí entendido. Me parece que ustedes revisan todos los indicadores epidemiológicos, cuánta gente está siendo infectada, el porcentaje de positividad, las camas hospitalarias, todo en una región. Y usted nos ha dicho que en este momento hay 76.864 servicios educativos habilitados ya para clases semipresenciales. Pero el 97% de estos 76.000 están en zonas rurales, ¿cierto? Bueno, en este momento el 97% de estos servicios educativos se encuentran en zonas rurales. Muy bien, con lo cual nos indica que solo a eso iba yo. O sea, solamente 3% están en zonas urbanas, o sea, el 97%, eso es lo que no me quedó claro en un comunicado que ustedes publicaron. De los 76.864 servicios educativos habilitados, ya están habilitados para clases semipresenciales, y dice que hay 6.000 que están desarrollando esa modalidad en 21 regiones. ¿Y el 97% es de esos 6.000 o de los 76.000? No, de los 6.000. De los 6.000. Ahora sí, entendido. Entonces vamos a poner estos números en orden para nuestros oyentes. Por favor, ministro. A la fecha, dice que existen 76.864 servicios educativos habilitados para clases semipresenciales. En un momentito usted nos va a definir qué significa habilitado. Muy bien, de estos 76.864, 6.019 ya están desarrollando ya la modalidad de semipresencialidad en 21 regiones. Este número de estos 6.019 que ya empezaron la semipresencialidad, todos, 97%, están en zonas rurales. 51.5% primaria, 34% inicial, 13.5% secundaria. A eso iba yo cuando le preguntaba. Entonces, es como que se está empezando en las zonas rurales porque obviamente los indicadores son mucho más favorables en las zonas rurales que en las ciudades. O sea que es de la zona rural a la ciudad la estrategia que ustedes están siguiendo en este momento. Efectivamente, doctor Huerta. La estrategia, como bien lo decías, que es habilitado, ¿no? Habilitado significa que estas condiciones, estos indicadores, encienden un semáforo, y este semáforo indica que está en verde con respecto a las condiciones de bioseguridad en el espacio geográfico. Entonces, esto permite indica que este colegio puede reiniciar las clases.
pero para efectivamente implementar el reinicio para la semipresencialidad implica ya que la comunidad educativa se pone de acuerdo y ve si su infraestructura escolar realmente tiene agua, tiene las condiciones, como por ejemplo que los propios espacios o las propias aulas estén en buenas condiciones. Y esto también hay que hacer mea culpa de todo el sistema, ¿no? Tenemos aproximadamente más de 100.000 millones en una brecha de infraestructura educativa, lo cual también implica que hay determinados espacios o escuelas pues donde se tiene que hacer una mejora sustancial. Exacto, porque analizando estos números, ¿verdad? Si usted nos dice que hay 76.864 servicios educativos habilitados, solamente han empezado 6.019, o sea, el 7.8%. El resto, que es 92%, no ha empezado. Un datito más. De esto, pues Loreto es líder, porque de estos 6.019 servicios habilitados, 2.539 de estos servicios se encuentran en Loreto, con 114.964 estudiantes. Muy bien. Efectivamente, mira, en realidad este es un aspecto compartido, tanto del Ministerio de Educación como de las direcciones regionales y de las propias UGELes, quienes también tienen que tener el compromiso para la reapertura de las instituciones educativas y del servicio educativo. Muy Entonces, bien. la idea es que compartimos responsabilidades con los territorios. Muy bien. Hasta este momento, entonces, tenemos 6.019 servicios educativos ya trabajando en 21 regiones. La tercera parte de estos está en Loreto. Cuando regresemos, por favor, ministro, permita que nuestros oyentes escuchen los titulares de la media hora. Vamos a ir a ver en las ciudades. ¿Cuál es el plan para las ciudades? Mucha gente los escucha en Lima, en Trujillo, en Arequipa, en Cusco, en las grandes ciudades y están esperando noticias de saber en mi ciudad cuándo va a empezar, cómo van a decidir cómo empezar clase en mi ciudad, no en las zonas rurales que está ya caminando. Regresamos. Prende la radio, recién se une a nuestro programa. Estamos conversando desde el comienzo del programa con el señor ministro de Educación, el señor Juan Cadillo León, profesor, que ya nos está contando cómo es la estrategia del Ministerio de Educación para empezar a abrir las escuelas. Nos ha dicho que tienen indicadores, 4 principios básicos. El retorno tiene que ser seguro, tiene que ser gradual, tiene que ser flexible y tiene que ser voluntario. Muy bien, perfecto. Y que están empezando, tienen indicadores, trabajan con el Ministerio de Salud y averigüen en esta zona cuántas infecciones hay, cuál es el porcentaje de positividad de pruebas PCR. En este lugar, las camas de hospital se están llenando, las camas de UCI, todos los indicadores que conocemos ya, y entonces deciden: ajá, luz semáforo verde, este distrito puede empezar. Hasta este momento hay 6.019 servicios educativos que están habilitados en 21 regiones. Ya han empezado las clases semipresenciales. La tercera parte de esos está en Loreto. A pesar que pues son 76.000 los servicios educativos habilitados, solo el 8%, que son 6.000, han empezado, el resto todavía no, porque tienen que habilitar agua, desagüe, las características del lugar, etcétera. Ministro, en Lima, por ejemplo, este miércoles 15 de septiembre, la próxima semana, se va a iniciar en Lima, sabemos, en Lima Metropolitana, el plan piloto de retorno a clases semipresenciales con la participación de 16 colegios. Estos colegios están ubicados en Surco, San Luis, San Borja, Surquillo, Miraflores, Barranco y Chorrillos, los cuales suman 13.371 alumnos de inicial, primaria y secundaria. Es una muestra muy pequeña, obviamente, de todo lo que es la Lima metropolitana. Por favor, ¿podría explicarnos cuál es la estrategia que ustedes tienen para abrir escuelas en zonas urbanas grandes? Bueno, en realidad existe ya un conjunto de normativas. La primera o el primer grupo para considerar que una escuela puede abrirse ya es revisar las condiciones de la infraestructura. Y acá es importante revisar la capacidad del local. Entonces, la primera medida está orientada al aforo. ¿Cuántos niños pueden regresar por vez a la institución educativa, al local escolar? Y acá es justamente importante que la escuela se ponga de acuerdo si va a dividir, va a ser por mitades, por tercios, es decir,
cuántos niños pueden estar en un mismo momento dentro del local escolar. Lo mismo sucede con respecto a cada aula. Entonces, eso es un elemento clave, ¿no? El siguiente es cómo se va a ocupar estos espacios. Es decir, en qué momento va, por ejemplo, el recreo es un aspecto o esta condición de esparcimiento, una vez que los niños, por ejemplo, más pequeños necesitan tiempos de descanso. Entonces, estos tiempos de descanso, ¿cómo se va a manejar, por ejemplo, los espacios? El siguiente elemento es el mantenimiento del local. Es decir, cómo vamos a hacer para limpiarlo una vez que los niños abandonan el local escolar. También está orientado a la desinfección, por ejemplo, del local educativo, la ventilación del local, cómo debe disponerse justamente las ventanas, si se tienen que sacar de repente los vidrios. Entonces, esto es un elemento clave que tiene que decidir la propia comunidad educativa en función de una matriz que se va ofreciendo, ¿no? Esa matriz es como una especie, obviamente, perdón, ministro, esa matriz es obviamente lo que es una plantilla que cada escuela va a decidir qué hacer. En esa decisión ¿tienen voto y voz los padres de familia o es solamente una decisión que van a tomar los maestros? Es una decisión de toda la comunidad educativa. Entonces ahí es clave, ¿no? No podemos afrontar una emergencia educativa solo pensando que los únicos responsables van a ser el director o los profesores. En realidad es la propia comunidad educativa que tiene que abordar este problema, ya que tiene una enorme complejidad. El otro elemento ya está orientado incluye a los padres de familia. Incluye a los padres de familia, efectivamente. Ya. Muy bien. Entonces, y allí está determinado precisamente todo, el uso de las mascarillas, si van a usar mascarillas o no, cómo van a abrirse las ventanas, todo lo que nos ha dicho, porque lo básico aquí es mascarilla, distancia y ventilación. Usted sabe muy bien, eso es vital en todos lados. Ayer, por ejemplo, el distrito de Los Ángeles, aquí en Estados Unidos, que es el segundo más grande, ha decidido que va a ser obligatorio que los niños entren a las escuelas con mascarillas. ¿Usted, en el Perú, esto es obligatorio? ¿Usted lo haría obligatorio, ministro? Efectivamente, justamente es una condición necesaria en nuestra legislación incluso, bueno, no en nuestra legislación, sino en las normas que se ha dado de seguridad, el uso de las mascarillas, ¿no?, en ambientes públicos. Entonces hay que respetar estas condiciones dadas justamente por las normas de la emergencia educativa, ¿no?, de la emergencia de salud. El otro elemento que es clave es reconocer que existe población vulnerable dentro de cualquier institución educativa. Entonces, la comunidad educativa reconoce dentro de su personal de servicio, a nivel del número de docentes, a nivel de los estudiantes, quienes son población vulnerable que tendría cierta dificultad de volver rápidamente a la presencialidad o a esta semipresencialidad, ¿no? Entonces, es importante reconocer a las personas vulnerables. También hay que reconocer en este aspecto cuántos maestros en un día normal de la jornada escolar, así como la parte administrativa, tienen que regresar. Y para nosotros esto también es muy importante. Ahí también junto a esto viene ya la jornada escolar, ¿no? O sea, qué hacer antes de ingresar a las escuelas, antes de ingresar a las aulas, que se tiene que hacer durante el desarrollo de las actividades educativas y después al finalizar la jornada educativa. Muy bien. Sí, adelante. No, siga, por favor. Entonces, acá estamos complementando la preparación de un conjunto de manuales, trabajando con el MINSA, porque se le da un órgano rector para que también nos pueda dar todo ese conocimiento, ese bagaje que tiene con respecto a estas normas de seguridad, y estamos preparándolas justamente con el MINSA. Muy bien, esto es importantísimo. Entonces, el Ministerio de Educación está trabajando de la mano con el Ministerio de Salud. Tienen comisiones que se reúnen, estoy seguro, casi todos los días para elaborar estos manuales. ¿Estos manuales están listos? ¿Van a estar listos? ¿Cuándo se van a publicar? ¿Ya se publicaron? Bueno, con respecto a los lineamientos generales, ya están publicados en las diferentes normas, pero creemos como elemento para impulsar, justamente, como te decía al inicio, el elemento clave es ofrecer la mayor cantidad de información para que las personas no tengan miedo.
Entonces ahí no es solo cuestión de normativa, sino es una cuestión de información que rompa estos miedos que tienen legítimamente los profesores, los padres de familia y los propios estudiantes, ¿no? Existe un enorme temor. Y mientras no tengamos este material ya distribuido, primero preparado y obviamente distribuido, lo normal es que el reinicio de esta semipresencialidad sea muy lento, ¿no? Y estamos trabajando en ese proceso. Muy bien. Perfecto. Señor ministro, discúlpeme por favor que lo interrumpa. Permítanos hacer una brevísima pausa. Regresamos para terminar nuestra conversación. Le ruego. Gracias. 21, el segundo año de la pandemia. Si usted recién prende la radio, se integra a nuestro programa. Estamos conversando con el señor ministro de Educación, el profesor Juan Cadillo León. Señor ministro, ¿quechua parlanquicu? Bueno, no aprendí quechua. No aprendió. Manam. Manam sí, parlame. Sí, sí. Bueno, yo tampoco me aprendió esta frasecita. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero ahí teniendo en cuenta que Recuay es más rural, ¿ah? Claro, por eso le digo, mi mamá hablaba quechua, en la casa se hablaba, igual, yo aprendí, sí. Lo entiendo. Entonces esa cosa la sé, ¿no? Quechua ta parlanquicu, ¿usted habla quechua? Me ha dicho que no, muy bien. Señor ministro, vamos a hablar un rapidito porque tenemos 10 minutos, 7 en realidad en este segmento. Vacunación. Más o menos el 62% de los trabajadores y profesores están vacunados en este momento. Falta casi 40% de que se vacunen. ¿Usted va a hacer mandatoria la vacunación en los profesores? Mira, en realidad, ¿qué dice las normas hasta ahora? ¿No? Que no es obligatorio la vacunación, hay que respetar ese sentido, pero sí vamos a hacer todo lo posible por ofrecer información a los maestros para que no tengan miedo a la vacuna, ¿no? Es como usted muy bien en su programa se indica, ¿no? Que una vacuna es clave para justamente superar la pandemia, pero no podemos obligar a los maestros a vacunarse, pero sí es nuestro deber ofrecer la mayor cantidad de información sobre la importancia de las vacunas, sobre que las vacunas no afectan al ser humano, por lo menos ahora con los reportes que tenemos, ¿no? Entiendo, porque ayer se ha armado aquí en Estados Unidos un gran problema porque el presidente Biden ha ordenado que los trabajadores federales, entre los que están los empleados del Ministerio de Educación, tengan que ser vacunados. Así que se ha armado todo un debate aquí también si es constitucional o no. Por eso le preguntaba. Y le pregunto, ministro, ¿usted se ha vacunado ya? Sí, efectivamente, ya tengo las 2 vacunas y en realidad pues más contento, ya hay una posibilidad de poder interactuar con un número mayor de personas, hay una mayor seguridad, sé que las vacunas me dan un índice de confianza de poder interactuar con la gente, siempre teniendo la mascarilla y también hago el lavado de manos, tratamos de que los ambientes sean lo más ventilados dentro del ministerio, recibimos a muchas personas con inquietudes que tenemos que resolver y por lo tanto tenemos que satisfacer estas inquietudes, pero esta relación es presencial, entonces por lo tanto tratamos de que los ambientes estén mejor ventilados. Por ejemplo, yo me encuentro en el piso 12, pero tenemos todas las ventanas abiertas de tal manera que garanticemos por lo menos la ventilación del espacio. Lo más barato, lo más simple, abrir las ventanas y ventilar los espacios en todo lado. Con relación a las pruebas, dentro de la estrategia que ustedes tienen para abrir escuelas, ¿van a hacer testeos, van a hacer pruebas a profesores, alumnos? ¿Cómo han visto este asunto de los testeos? Sí, efectivamente estamos trabajando con el MINSA para poder ofrecer esta medida de seguridad. También sabemos que por reporte del MINSA que se va a hacer una mayor cantidad de compra de este tipo de pruebas, entonces en realidad cuando este factor también sea resuelto ya, entonces vamos a tener una mayor seguridad. El número de pruebas que se va a desarrollar por el MINSA va a aumentar drásticamente, entonces también nos va a apoyar justamente para que toda la comunidad educativa sienta mayor seguridad. Qué bueno, muy bien. Con respecto a las universidades, ¿hay alguna consideración especial con las universidades, ministro? En realidad sí, mira,
es para todo el aspecto superior, ¿no? A veces en nuestro país nos gusta hablar solo de las universidades y nos hemos olvidado de los institutos superiores y también de los institutos pedagógicos. Estamos considerando también y hemos enviado la base de datos al MINSA para su depuración y esperamos pues la próxima, de acá a algunas semanas más como máximo, 2 semanas más, ya incluir a toda la población de la educación superior, profesores, fundamentalmente para que sean vacunados. Fabuloso. Hay un asunto que preocupa mucho a los padres de familia, señor ministro, y dice, muy bien, el ministro, el Ministerio de Educación, los profesores, como usted nos dijo, y la comunidad educativa, los padres van a planear todo bonito en la escuela, en las aulas ventiladitas, espaciaditos, con mascarilla, pruebas, testeos regulares, etcétera, todo bien. Y van a decidir qué se abre, qué no se abre, de acuerdo a cómo va el COVID en la comunidad. Perfecto. Pero yo tengo que mandar a mi hijito en un micro, dice la señora. ¿Cómo lo voy a mandar en ese micro? De mi casa sale limpiecito, va a llegar a la escuela que está limpiecita y en el micro se va a contagiar. ¿Cómo ven ustedes eso? Mira, en realidad es un tema, por lo menos en Lima, muy complejo. La idea que nosotros tenemos ahí como servicio es Aprendo en Comunidad. Es decir, que estamos habilitando ya un número de 96 puntos de Aprendo en Comunidad, donde en función de la cercanía los padres puedan llevar a sus niños en los lugares más cercanos. Es obvio que este proceso pues es complejo para nosotros. Nosotros venimos de una administración que apenas está cumpliendo 40 días. Estamos organizando sobre la marcha varios aspectos, pero a la vez también tenemos un gran optimismo porque venimos trabajando una estrategia con el IPD y otras organizaciones que nos van a permitir muy pronto ofrecer alternativas más allá de este cliché que todas las actividades educativas necesariamente están orientadas a matemática y comunicación, sino que hay actividades educativas que están orientadas a la parte emocional, que es un aspecto clave y vital para que sobre eso podamos construir la matemática y el área comunicativa, ¿no? Entonces, en primer lugar, el niño no tiene que tener miedo al espacio al cual va a introducirse, ¿no? Entonces, ese es nuestro principal objetivo en este momento con el Aprendo en Comunidad, poder ofrecer estos espacios para el arte, para la música, para el movimiento, y bueno, y lo estamos planeando. Sé que me gustaría decir que ya tengo la solución completa, que ya los procesos ya están implementados, que tenemos contratados al personal voluntario, pero en realidad es un tema complejo que nosotros entendemos y tiene que entender también la población, de que vamos construyendo en el tiempo. Lo es, porque yo creo que va a tener que ser un retorno muy progresivo. La salud mental, lo revisamos aquí en los programas de Espacio Vital, señor ministro, la salud mental de niños y adultos ha sufrido muchísimo y va a ser muy gradual que la salud mental se abra también a ir a espacios cerrados en las escuelas. Tenemos 30 segundos. Aquella persona que le pregunte, señor ministro, ¿cuándo abrirán las escuelas ya como antes? Mira, en realidad eso tendría que contestarme usted, doctor Huerta, porque lo que nos dicen es que este proceso de semipresencialidad va a ser todavía de repente en el 2021, quizá permanente. Ojalá que no sea así, que en realidad la cantidad de vacunas, que todos nos vacunemos para estar seguros y que no haya pues ninguna variación, ¿no? de esta situación. Entonces la respuesta sería, va a depender de cómo avanza la pandemia, y cómo avance la pandemia va a depender del comportamiento de todos los peruanos y peruanas en no dejarse contagiar para que no haya una tercera ola. De eso va a depender realmente cuando podamos volver todos a la normalidad. Señor ministro, me ha encantado conversar con usted. Le agradezco muchísimo que se haya quedado toda la hora con nosotros. Estoy seguro que los padres de familia que lo han escuchado agradecen muchísimo su presencia en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Huerta, y tengan la seguridad de que estamos haciendo todo lo posible para que efectivamente este retorno a la semipresencialidad sea lo más seguro. Lo sabemos, y esta ventana del Espacio Vital está abierta para ustedes cuando deseen comunicar cosas que los padres de familia quieran saber en el campo de la salud. Por favor, cuenten con este espacio. Gracias, señor ministro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, entonces, mire, esta pandemia es así.
Aquí en Estados Unidos hay pelea, en Bolivia hay pelea, en Argentina. O sea, nadie se pone de acuerdo porque cada pandemia es diferente. Cada país tiene su propia pandemia. Ya ha escuchado usted los lineamientos. Estamos en el Perú yendo de la periferia, del campo, de las zonas rurales. Se están abriendo allí más porque obviamente la presencia del virus es mucho menor allí. Pero en Lima, qué complejo. En las zonas urbanas, los micros, los ómnibus, los chiquitos ahí colgaditos que van de un lado a otro, es una realidad completamente diferente. Yo creo que lo que al final dijimos, depende cómo vaya la pandemia para ver cómo se abre todo. Yo creo que por allí va más o menos la cosa. Y este plan piloto que van a hacer desde la próxima semana en Lima Metropolitana, en estos distritos, yo creo que va a ser muy, muy reveladora de cómo podría ir el futuro. Vamos a esperar con mucho detalle los resultados de este plan piloto. Betty Elías y Laura Masifuen produjeron el programa. Sergio Roldán estuvo en los controles digitales electrónicos de RPP Noticia. Usted no toque botón porque se queda con los chistosos. Mañana tenemos Cuidando tu Salud a las 11:30 de la mañana. Chao.